buenas tardes y bienvenidos al Real Instituto de Estudios Asturianos. Me dice el conferenciante que no hable de monasterios. Esta semana tenemos tanta actividad que hablamos de monasterios anteayer, hablamos de la financiación autonómica ayer y hoy toca un tema hermoso como los jardines. Esta conferencia se titula, si no me equivoco, Los ecos del paraíso en el jardín contemporáneo. Y yo creo que es un pequeño gran hito en la historia de este instituto porque nunca habíamos hecho nada de esta naturaleza. Bueno, por supuesto, de plantas y de árboles muchísimo, una actividad inmensa, pero nunca de jardines. Y por tanto, pues el conferenciante José Valdeón pues abre hoy una brecha en esta casa, una buena brecha, y esperemos que tenga utilidad en los próximos tiempos. Y sin más palabra, dejo al presidente de la Comisión Quinta y miembro de este instituto, Tomás Emilio Díaz González, catedrático emérito de botánica, que haga la presentación del conferenciante. Muchas gracias, Ramón. En primer lugar, pues dar la enhorabuena a todos ustedes por haber asistido a este acto, que creo que va a ser muy interesante para divulgar algo como son los jardines contemporáneos. Como ya se ha señalado, la conferencia va a ser impartida por don José Valdeón Menéndez, que es el gerente de la empresa Proyectos de Jardines y Paisajes Sociedad Limitada, que fue creada en el 2006 y que, hay que indicarlo, resulta ser el primer estudio de paisajismo en el Principado de Asturias. Y está enfocado en la realización de proyectos, asesorías, direcciones de obras y gestión integral de todos estos aspectos paisajísticos. En el 2013, pues, por cuestiones de actividad económica en este Principado de Asturias, pues se trasladó fundamentalmente a la Costa del Sol, a Málaga, para seguir realizando esta labor de difusión. Y entre los trabajos más públicos que ha realizado esta empresa en los últimos tiempos podemos mencionar, por ejemplo, el proyecto de paisajismo para la reorganización urbanística del entorno de Santullano, que lo ha realizado en el 2022, el proyecto de paisajismo para la entrada de Oviedo en la Plaza de la Cruz Roja, que en estos momentos se está desarrollando y que fue hecho en el 2022, el proyecto de renovación integral del Parque de San Pedro de los Arcos en el año 2021, y el estudio histórico y también documento marco para la restauración de los jardines de Villa Tarsila, que es bien de interés cultural en Luarca, declarados históricos por el Principado de Asturias en 2018, y que yo he consultado ampliamente cuando hice el catálogo florístico de este parque de Luarca, también conocido como Parque de Guatemala, y que me sirvió fundamentalmente para la elaboración de dicho catálogo florístico, ¿no? Catálogo florístico ya que ha sido publicado hace unos años en el Boletín de Ciencias y Tecnología de este día. A estos proyectos hay que indicar que también José Valdeón ha realizado numerosos en Málaga, en Marbella, en Granada, en Mijas, en Estepona, en Madrid, etc. Y también hemos de destacar que en 1999 realizó el Plan de Mejoras de Jardines y Parques de Oviedo, que fue un ensayo solicitado en aquel momento por el alcalde de Oviedo, Galdino de Lorenzo, y así pues actuó en diversos espacios como los jardines de Llamaquique, la Plaza de Castilla, la Avenida de Buenavista, el Parque de la Plaza de Toros, la Glorieta de San Claudio, la Avenida de Buenavista, el Campo de San Francisco de Oviedo, del cual también yo consulté para hacer su catálogo florístico, entre otros. Y también fuera de Oviedo también ha diseñado y colaborado en el Jardín Francés del Bosque de Ferrer de Avilés, en la Sala de Jardines Históricos y Plantas Ornamentales del Jardín Botánico Atlántico de Gijón, del cual también yo he consultado cuando era su director, y también algo muy importante que ha sido el diseño de la obra del Museo del Jurásico de Muja de Columna, ¿no? Y entre 1990 y 1996 ha publicado pues en el suplemento dominical de la Nueva España una serie de temas dedicados al paisajismo, y a los cuales se añadió en 1995 los 52 fascículos que aparecieron en el suplemento del diario la ABC y con el nombre genérico general del Libro de Oro de las plantas y de los jardines, ¿no? También hay que indicar que es colaborador habitual en varias publicaciones como Cuadernos de Arquitectura del Paisaje, también en la revista Agina de Agricultura y Jardines, que es editado por el País Vasco, y ha impartido numerosas conferencias sobre paisajismo en Málaga, Madrid, Valencia, Oviedo,
Gijón e incluso en el Reino Unido. Asimismo, para la televisión ha realizado el programa Paisajes con Firma en el año 2018. Es también, indicar, miembro de la Federación Internacional de Arquitectos de Paisaje, del IFLA, y de sus ramas tanto europea como española. Y ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Paisajistas y también delegado territorial para Andalucía de este órgano colegiado. Y con relación a la conferencia que hoy nos va a impartir, pues hay que indicar que va a hablar de un proceso histórico, sociológico y colectivo que encierra el concepto de paisajismo, de jardines y paisaje, ¿no? Y de esta manera hará una especie de repaso histórico desde el siglo XIX y se centrará fundamentalmente en los jardines de Asturias y en su futuro como aglutinante para hacer de nuestras ciudades y lugares zonas más humanas y más habitables, ¿no? Y ya sin más, pues cedo la palabra a José Valdeón para que nos exponga el contenido de la conferencia de hoy. Muchas gracias por su atención y cuando quieras. Muchas gracias. ¿Vais a pasar abajo? Sí, vamos a bajar, sí, porque queremos ver esto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la presencia, por el interés que parece suscita este tipo de temas, aunque, bueno, lo que tengo que agradecer sobre todo es al RIDEA, no ya agradecer, sino darle la enhorabuena en el sentido de que por fin el jardín forma parte de la actividad cultural de esta importantísima institución, con lo cual yo estoy enormemente satisfecho por ello y que yo sea el que esté aquí hoy es meramente circunstancial, yo soy un vehículo. Y lo que quiero resaltar muchísimo es la importancia de ese concepto, del concepto jardín, que luego ha devenido con el tiempo en el paisajismo, y que ese concepto esté contemplado como lo que es, como una parte fundamental de la historia y de la cultura y de la historia del arte también. Me temo que engañé un poco tanto a mi querido Tomás como a Monsieur le Directeur, porque bueno, hay algunas sorpresas respecto al contenido de la charla que iré desvelando. Es decir, voy a centrarme quizá menos en los jardines contemporáneos, en el paisajismo contemporáneo, aunque lo vamos a ver, y un poco menos también en el patrimonio de Jardines de Asturias, porque bueno, estamos preparando algo que ya anunciaremos si sale, con algo más de calado respecto a este tema. Para quien tenga dudas o quiera saber algo más, que consulte en mi libro Jardines Clásicos de Asturias, que ya no está en librerías. Y bueno, quiero empezar, por supuesto, diciendo que esta imagen que acompaña la portada de la charla es algo verdaderamente especial para mí, y es con el calado de los tiempos encontrar este tipo de actuaciones. Esto es el parque, el Duisburg Landscape Park en el noroeste de Alemania, en la zona del Ruhr. Es una zona tradicionalmente de industria y que sufrió en su momento una reconversión industrial, como tantas otras zonas, como pasó en Asturias. Tiene una relación enorme, ¿no? Y lo que destaco, esto es una obra de Peter Latz, un arquitecto del paisaje alemán fascinante. Lo que destaco es que en el cambio de carácter que hay, en lo que era una industria pesada, no hay nada borrado del mapa. Es decir, el arquitecto paisajista lo que hace es integrar esos elementos, pero no es una cuestión solo estética, es una cuestión de historia. Es decir, la gente que disfruta hoy de este lugar, los padres, los tíos, las abuelas, tienen relación, comieron de esa industria y no se la cargan. Luego lo veremos con un poco más de precisión, pero bueno, quiero decir, eso es lo que intento destacar en esta portada, y que hay una traslación desde los siglos hasta cosas como esta. ¿Cómo se ha llegado a esto? Voy a tratar de expresarlo. Y antes de seguir quiero decir que yo tengo un sesgo anglosajón, yo no lo puedo remediar. Quiero decir, yo mamé del paisajismo del jardín anglosajón, y es cierto que hay otros ejemplos. Francia es un gran país jardinero, Portugal, Alemania, Italia, pero mis fuentes fueron anglosajonas, y en su momento defendí el paisajismo atlántico frente al paisajismo mediterráneo,
que es el que domina España. Entonces, bueno, estoy muy orgulloso de eso y no puedo ser objetivo, quiero decir, tengo que ser subjetivo porque no me queda más remedio. Pero bueno, yo creo que os va a prestar igual. Entonces, estas son las flechitas estas, ¿no? A ver, sí, aquí está. Madre, aquí falta algo. Bueno, perdonad por la alegoría genital, pero en la versión seria sí tengo que decir que realmente cuando a la cultura y a la historia del arte le falta el jardín, le falta algo muy importante, algo incluso grande, diría yo. Y bueno, quiero decir que esta estatua está en el jardín central de Cliff Dane, luego veremos ese jardín. Es un fauno de la corte del dios Pan, que a veces se representan con la mitad inferior de cabra, pero a veces son este tipo de efebos o prepúberes, y que es prácticamente idéntico al que hay en Villa Magdalena en Oviedo. El de Villa Magdalena es más fidedigno a la estatua que se encuentra en el Louvre, y que es de una réplica de otra de la Grecia clásica que se perdió. Lo que pasa es que el de Villa Magdalena pues, está púdicamente cubierto en sus partes pudendas y claro, no es el mismo efecto que este, ¿no? El contenido más o menos es ese, está muy esbozado. Lo único que voy a decir, que no voy a dar listados de libros, sino lo que voy a hacer es gráficamente mostrar algunos de los que tengo en mi pequeña biblioteca, que con el paso del tiempo, bueno, pues tiene no muchos ejemplares, pero yo creo que muchos representativos, ¿no? Y bueno, como estaba anunciado, el paraíso como mito antiguo, bueno, es indudable. Pertenece a muchísimas culturas, como sabéis, ¿no? Y especialmente la judeocristiana y la musulmana lo tienen en sus escrituras, entonces, bueno, está ahí. Y está admitido como la idea original de ese lugar que dio luego como resultado los jardines, a pesar de toda su heterogeneidad. Es un lugar que, bueno, no hay enfermedad, no hay que trabajar, no hay peligros respecto de las fieras o de los bandidos, y además se puede estar en pelota, debe ser un sitio que hace calor, no hace falta ni vestiduras siquiera. Hay tres representaciones, no voy a entrar, aunque bueno, la de arriba de la izquierda está en los museos vaticanos, y algo importante que quiero decir del mito del paraíso es que se describe como regado por 4 ríos que nacen de su centro. Las grafías de los nombres de esos ríos difieren según las fuentes, pero sobre todo están el Tigris, el Éufrates y, aunque difieren esas grafías también, pues el Fisón y el Gijón. Estos dos últimos no se sabe muy bien cuál es su localización, pero los otros ya nos dan una idea de dónde podía estar el paraíso, en esas llanuras mesopotámicas y de la antigua Persia, ¿no? Entonces, bueno, ese es el concepto que abarca lo que un jardín pretende darnos incluso hoy en día en el ámbito público. Y algo que me parece importante, hay una diferencia tremenda temporal respecto de estas dos imágenes, y además es que Masaccio era conocido, eso es un fresco, era conocido por no trabajar los fondos, que ahí se ve bien, pero es importante porque ese jardín del que os hablo, del paraíso, era un lugar cerrado. En la descripción del diccionario de la RAE no se dice nada, es una descripción de la palabra jardín paupérrima. El de Oxford, de los británicos, menciona algo más, y solo el francés de la Academia de la Lengua Francesa dice que es un lugar, etcétera, generalmente cerrado. Y esto viene de la idea del paraíso, de que era un sitio murado y con puertas, como se puede apreciar ahí, aunque sean representaciones lógicamente idílicas de ese entorno. El jardín es, por supuesto, pues una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y está ahí, los famosos jardines colgantes. Estos son imaginaciones, porque hay descripciones, pero no hay ninguna imagen, ningún grabado, ningún dibujo de cómo podían ser. Lo que sí sabemos eran
tipo zigurat, y que las técnicas para elevar el agua que luego caía por gravedad a las distintas terrazas, pues bueno, eran bastante conocidas y asombrosas en el mundo. Y por supuesto, para ser considerado una maravilla del mundo antiguo, algo debía de tener. El jardín, como os he dicho, luego ese mito del paraíso se representa en multitud de lugares. Por ejemplo, esto es una alfombra muy famosa, pero hay murales incluso en las pirámides egipcias, en las tumbas. Hay muchísimos tipos de alfombras, que por cierto es una manera de meter el jardín en casa. Es decir, cuando no hace buen tiempo, el jardín en la alfombra es una alfombra enorme, por cierto, y que, como veis, representa tiene un estanque en el medio, tiene un pabellón en el medio, ese agua se dirige por diferentes canales, hay animales que amenizan, peces, y aunque no se puede ver en detalle, no sé qué tal se verá ahí, bueno, más o menos bien, ¿no? Hay muchísimas plantas, hay árboles que están puestos en parejas, alineados según el tipo. Hay plantas que son de alimentación, porque en la antigüedad era muy importante y además era un signo de poder tener plantas que alimentaran también al cuerpo. Entonces, bueno, todo ese tal. Voy a saltar muy por estas épocas muy rápido. La casa que veis de Pompeya, que fue una de las primeras que se restauró, representa el patio peristilado típico de la cultura romana. El agua puede estar en muchas formas, en forma de alberca, de fuente, hay estatuaria, pero eso era el centro de la domus romana, el sitio donde, además de intimidad, podías recibir luz, las estancias se refrescaban, se aireaban, y además tenías un espacio al aire libre. Y algo similar pasaba en la cultura musulmana. Esas casas con algún tipo de estanque, o ya sabéis que en la cultura musulmana de caras afuera no se representa mucho, pero de cara adentro todo el lujo que pueda tener, la familia que sea, lo tiene. Esto es un famoso Carmen en Granada, que bueno, son preciosos. Esa idea, como digo, se repite, el río que brota en el centro y que se divide en cuatro, y que divide a su vez en 4 cuadrantes el espacio que hay alrededor. Aquí tenemos a la izquierda el patio de los evangelistas del Escorial, que es el templete, es obra personal de Juan de Herrera, o sea que no es cualquier cosa. Y bueno, aunque los parterres, que es una palabra que luego trataré de desgranar un poco más porque lo utilizamos bastante mal en general, pero esos parterres están considerados manieristas. El de abajo es Santo Domingo de Silos, por ejemplo, y hay inmensos ejemplos de este tipo de claustros, donde a través de la Edad Media no solo se conservaba la cultura, la música, se desarrolló, sino que de alguna manera el paraíso también se conservaba dentro de los muros de algunos monasterios. Ahora sí podemos hablar de monasterios, solo hago esta reseña. Y arriba, a la derecha, como veis, está el Patio de los Leones de la Alhambra de Granada. La estructura es exactamente la misma. Lo que pasa en este espacio, y ha sido muy controvertido su restauración, es que no se sabe muy bien qué había en esos cuadrantes, pero lo que sí se sabe es que había jardines, y normalmente en los jardines musulmanes hispanoárabes, en otros también, había unos pasillos que cruzaban el espacio, y los jardines estaban rehundidos, de manera que pudieran parecer alfombras floridas, y que incluso las copas normalmente de los cítricos estuviera el azahar a la altura un poco de la nariz. Esa sofisticación que tienen los musulmanes, y que es impresionante, y que en España tiene una de las mejores representaciones del mundo. Y este es el claustro de la Catedral de Oviedo. Se hizo hace algunos años ya, lo dirigieron 2 memorables arquitectos, una labor de restauración dentro de las muchas que ha seguido la Santa Ovetensis, y el claustro, que tenía humedades, hubo que resolver ese problema, y cosas con la piedra. Aquí está mi hermano Luis Valdeón, que es un experto en restauración de monumentos de piedra, pero el claustro no mereció, ¿qué te voy a decir?, 6 o 7.000 euros para darle ese formato de cuadrantes. No lo merece. No sé por qué.
estamos trabajando con el Cabildo Catedralicio a ver si es sensible. Nos ha dicho que en los próximos 3 o 4 siglos es posible que haga algo. Bueno, me lo dijo el deán, la Iglesia piensa en siglos y a mí me parece muy bien. Y para más INRI, que diría mi madre, para más INRI, ya lo sé, pero bueno, no creo que la Iglesia me vaya ahora a excomulgar. Los arbolitos que decoran este espacio son camelios. O sea, a nadie se le puede ocurrir peor cosa. No porque los camelios sean árboles feos y den unas flores feas, sino porque son de Japón. Y entonces aquí no pintan nada. Menos mal que son 4. Hasta ahí podríamos llegar. Pero no sé qué menos que un tejo mono pueda un poquitín. ¿Qué sé yo? Algo de... ¿no? En fin. Bueno, como os decía, el tema de la bibliografía, bueno, yo tengo algo, hay muchísimo, sobre todo en inglés y en francés, en alemán también, pero en inglés es exagerado. Y yo ahí expongo algunos que son realmente indispensables. Paradeisos, fíjate, es de Germain Bazin, es un libro vamos, que es indispensable a cualquiera que estudie la historia del jardín, a cualquiera. Y esa palabra es la que os decía antes, que venía del persa y que significa lugar cercado, paradeiza o algo así. Las grafías cambian también, porque además es una palabra que se trasladó a nosotros a través del griego, con lo cual, bueno, cambia, pero significa eso. Tú fíjate que tiene hasta una connotación paleolítica y neolítica, en el sentido de que cuando incluso los transhumantes, los nómadas se asentaban, aunque fuera temporalmente en un sitio, necesitaban cercar su vida para estar a salvo de fieras, etcétera, etcétera. O sea que toda esa correlación es un libro fabuloso. La portada es el Palacio del Marqués de Fronteira en Lisboa, y en las arcadas ciegas, esos azulejos tienen una representación de un pintor español cuando este señor recibió el marquesado por participar en la independencia de Portugal frente a España. Entonces, bueno, hay un poco de tal, pero bueno, es muy bonito. Y Jardines de España de la Marquesa de Casa Valdés es un indispensable, las notas de Intuition, el ICOMOS, que es el International Committee of Monuments and Sites, desde hace años, tiene bastantes años, recoge entre sus páginas, incluso da pautas sobre cómo intervenir o respetar un jardín histórico, pues es importante. Y ese pequeño librito de portada verde que se publicó en España es de Francisco Páez de la Cadena, amigo mío y muy querido además. Si hubiera sido en otro país tendría el formato mínimo del de Paradeisos, mínimo, pero en aquellos entonces, hace 30 o 32 años, nadie pagaba a un tío que hiciera un libro con fotos de jardines, etc. Tuvo que hacer el libro, pero es que no tiene desperdicio. Voy a avanzar porque si no me enrollo como la expresión, que es lo mío. Lo que os decía antes, de dónde venimos y por qué llegamos hasta aquí. Uno no puede pensar que en su profesión pues es importante o ni siquiera es un poco... que puede hacer, porque la historia es tan grande y necesitamos beber y comer de esas fuentes para llegar a lo que hacemos, con lo cual, bueno, un pequeño catálogo de libros como estos, en fin, el de Michel Baguedon, Los jardines, es un libro precioso porque vincula las formas de jardines con la literatura, te da ejemplos y por ejemplo, en el capítulo de jardines orientales, japoneses, chinos, es una preciosidad, es decir, como describe el estanque de la luna clara donde el samurái se retira cuando es mayor y disfruta del vino y de otras cosas, otros placeres que no sé si podría ya, pero bueno, hay de Gertrude Jekyll, impresionante, monográficos a la derecha, de Cabral, de Sylvia Krauss, que a mí me apasiona, fue una mujer maravillosa, que nació a principios del siglo XX, y Geoffrey Jellicoe, contemporáneo de ella, que fueron fundadores de la Federación Internacional de Arquitectura del Paisaje, de Arquitectos del Paisaje, a la que pertenezco. Son figuras inmensas. Geoffrey Jellicoe es el premio anual de la IFLA, que es esta asociación, y
bueno, hubiese querido hacer un poco el bodegón un poco más curioso, con a lo mejor terciopelo verde, azul, pero bueno, y un mantelín de Zara, pero bueno, por lo menos 100% algodón. Oye, algo hacen. Y pongo algún juguetín porque eso parte de mis pasiones y bueno, esta es una ambulancia Rico de los años 50 que tiene un cierto valor, estético sobre todo. Entramos en el Renacimiento y bueno, solo por mostrar algo. El Renacimiento, en el 480, lo diré ahora, Alberti hizo en honor a Vitruvio, el arquitecto romano, 10 libros de arquitectura. Él escribió de muchas más cosas, de pintura, de escultura, de muchísimo, pero en arquitectura hizo 10 libros en honor a Vitruvio, que se llamaban De Reedificatoria, en latín, por supuesto. Y ahí dedica, por primera vez que sepamos, unas palabras a lo que tiene que ser el jardín de su época, del 480. Tiene que estar la edificación en una zona un poco elevada, tiene que haber una correspondencia biunívoca de casa y jardín, es decir, desde el jardín disfrutar de la casa y desde la casa disfrutar del jardín. Y como hay unas cuestecillas, dice que el visitante y el habitante no deben notar que están subiendo unas cuestas, debe favorecerse con rampas, con escaleras de huella menor de la estándar, etc. Entonces, y otra cosa que muy importante, que es parte de la esencia de un jardín renacentista italiano, es que tenga vistas sobre la campiña circundante. Y eso lo encontramos en los grandes jardines renacentistas italianos, en todos. Quizá lo más importante de aquí sea arriba a la derecha el dibujo original de Bramante, el arquitecto de Julio II, que conocieron los dos a Miguel Ángel, y yo daría el alma al diablo, no, perdón, pero algo así. Este es el dibujo original del encargo que le hizo Julio II de vincular el Vaticano con los apartamentos papales, y es el famoso Belvedere, que hoy está interrumpido porque se construyeron dos alas en el medio y el espacio queda bueno, pues desvirtuado, pero bueno, ahí está, es una obra de referencia para lo que es un jardín de Renacimiento. En la parte de arriba a la izquierda tenemos Vialante en Bagnaia, con esos parterres también de un poco de nudo, herederos también de la tradición holandesa. Abajo está Villa d'Este, a la izquierda, que no es la imagen más famosa de Villa d'Este, porque Villa d'Este tiene la fuente de los 100 caños, tiene el palacio arriba, es lo más famoso, pero en otra de sus zonas tiene estas preciosas estanques que van llevando a la mirada, si quieres, a esa campiña circundante a la que hacíamos referencia. Esa cara de monstruo es el famoso jardín de Bomarzo, que hizo Francesco Orsini, y que hay una preciosa novela que se llama así, Bomarzo, de Manuel Mujica Lainez, no Mujica, porque no lleva tilde, Mujica Lainez, y que es quizá uno de los primeros caprichos que conocemos. Los caprichos, a veces ese nombre se utiliza para jardines que son, y él pretendía que fuera un jardín del horror, o sea que el visitante, bueno, era todo pantomima, ¿no? Porque se aburrían más que las ostras, pero bueno, había que hacer algo perdón, con estos, y bueno, tenía este tipo de monstruos, etc. Y el pequeño grabado que hay abajo a la derecha es de un libro que marcó muchísimo la esencia del jardín renacentista, que es Hypnerotomachia Polifili, que os lo traduzco, el sueño de Polifilo, que es un viaje iniciático y que por primera vez en sus grabados hace todo tipo de, como estos que veis ahí, ese pequeño cenador, ese túnel de verdor, invita a la gente a que construya y de ahí se beben. Tengo que decir que el jardín renacentista italiano tiene muchos elementos que nosotros seguimos viendo, no solo de esa época, sino incorporados después, y no te digo en el eclecticismo. Y por citar algunos, bueno, pues los vasos historiados, los grandes jarrones, quiero decir, balaustradas, escalinatas, muros que hacen contención, pero que tienen una capacidad artística, hornacinas con elementos, estatuaria, todo eso, claro, se coge un poco de la
de la época clásica, perdón, que me trabo, y bueno, se incorpora eso, y eso no se pierde, luego eso se draga durante el tiempo y se utiliza de una u otra manera. Hoy voy a poner un ejemplo que no tiene esas características, pero bueno, tiene otras. Que esto es Vilandrí. Esto es Vilandrí, un famoso jardín que además es obra de un español, de Joaquín Carballo, un extremeño para más... Era un poco donde había algo de terreno llano, se podían hacer estas cosas. Que fijaros que recuerdan un poco a artesonados de techo. Lo que pasa que variados para que hubiera, pues eso, una ornamentación muy interesante. No hay una casa que esté un edificio que esté en el eje central, el jardín está ahí, pero bueno, no responde todavía a un jardín barroco con el edificio en el eje principal del jardín. Y digo que es sí, es así, de Joaquín Carballo, que estudiaba medicina en París, conoció a otra chica que estudiaba con él, que era una norteamericana, hiperforrada, o sea, forrada de terciopelo azul, y dijeron, bueno, vamos a comprar este castillo en el Loira, para tener ahí, y vivimos ahí un poco, tenemos un poco consultina para los que tosan un poco. Y entonces este hombre, al parecer, se aburría y quiso hacer unas obras, y eso estaba debajo de 2 metros de tierra. Él, al excavar, vio que había unos trazados, y ¿esto qué es? Entonces empezó a retirar, y casi se puede considerar una de las primeras restauraciones de jardines históricos del mundo, por lo menos del mundo occidental. Y es nuestra. Esta foto que hice en el año 2001 muestra este jardín, que además es famoso porque, salvo las flores amarillas y naranjas, el resto de la coloración de los cuadros, que no parterres, cuadros, están hechos con hortalizas. Es decir, hay acelgas, hay repollos, hay lombardas, coles de Bruselas. Todo eso se utiliza para decorar ese jardín. Es famoso en el mundo por ello. Y de hecho tiene 2 cosechas que se donan todos los años a instituciones benéficas para que se aproveche porque son absolutamente comestibles, ¿no? Y todo eso que veis por ahí, granate de diversos tonos azules. Y este jardín que está en primer término, lo veis, está ahí a la izquierda, ¿lo veis? Sí. Pues es un jardín especial diseñado, es el jardín del amor, veis parte de los cuadros en forma de corazón, y tiene una cierta inspiración también andalucista, hispanoárabe, como se puede ver en la pequeña fuente, en la forma de la fuente enrasada que hay en el suelo. El barroco que vino después vino de la mano de André Lenotre, es entre nosotros hiper famoso, por Versalles. Porque todo el mundo que le preguntes si conoce Versalles no sabrá lo que es, pero conoce el nombre del jardín, del palacio también, pero sobre todo del jardín. Y es obra de este hombre. Este hombre, a Luis XIV, le tocó como músico Lully, y bueno, no era mal músico, pero no era un Lenotre que es equivalente a Bach o a Händel, por decir algo, en el barroco. Entonces, este señor se crió, era hijo y nieto de jardineros de las Tullerías, que era casi lo único enorme. Ahí tenéis un grabado de la época, de 1650, 60, no me hagáis mucho caso, o sí. Y veis en la foto de abajo el estanque octogonal que hay arriba a la derecha. Fijaros el tamaño de la gente, y los que habéis estado, lógicamente, no os lo voy a explicar como mi amiga Cris, que lo habrá visitado, ¿no? Supongo. Pero bueno, el tamaño es enorme. Lógicamente las Tullerías están en el siglo XVII, pero al correr el tiempo tienen transformaciones, ahora tienen una parte que es incluso contemporánea, pero bueno, este espacio, al fondo veis el Louvre, y veis la pirámide de IMP, el arquitecto que logró mangar ese cacharro, ole por él. Y bueno, la caricatura es de Pablo García, que fue caricaturista, no sé si lo sigue siendo en la Nueva España, pero es genial, vamos, le di un cuadro, pero fijaros la expresión, la postura, es genial. Bueno, Pablo es
aquí quería llegar con Lenotre, porque Lenotre recibe el primer encargo de un jardín como tal para la casa de Fouquet, que era el ministro de Finanzas de Luis XIV, cuando este fue invitado a la inauguración. Pues no recuerdo ahora, tenía 18 o 20 años, porque se coronó con 8 o 12, no me acuerdo, pero bueno, lo invitó Fouquet a una inauguración de 3 días. Hay una película que se llama Vatel, de Gérard Depardieu, que es preciosa, y que sale el maestro de ceremonias que tenía Fouquet y que hacía toda la composición de espectáculos para la corte que se aburrían, era una corte indecente porque no hacían otra cosa que rascarse aquello que te dije, y fueron invitados aquí y el núcleo principal de la corte comió en platos de oro macizo. Entonces, bueno, eso le costó la cárcel y la muerte a Fouquet, porque fue encarcelado, y a raíz de eso Luis XIV, que claro, era joven, pero iba a ser el gran rey sol, el absolutismo absoluta, valgo la redundancia, lo llamó y dijo, vamos a hacer una cocina que tengo, y fue cuando hizo Versalles. Entonces, bueno, de todos modos, todos los palacios barrocos de Europa vienen de aquí. Esto es Vaux-le-Vicomte. Todo viene de aquí, todo. El Nymphenburg de Múnich, que visité hace un año y pico, el Palacio Schönburg en Viena, San Petersburgo, todos los palacios barrocos de Europa vienen de esta idea. Y esta idea la hizo Lenotre expresando, ya se nota que es un genio, porque además utilizaba las teorías de Descartes sobre perspectiva y sobre óptica. Entonces las aplicó aquí. No tiene la dimensión de Versalles, pero es un jardín que ya apunta madera, ¿no? Debajo de aquellas arcadas que veis allí, a los lados hay 2 alegorías fluviales, como en muchos jardines. Hay un estanque, un canal de unos 350 metros, creo, transversal, ¿no? Que digamos que hace el eje axial respecto del eje principal. Hay una estatua en el fondo que es de Hércules, pero se colocó más tarde. Y como veis, se estudia un poquitín, bueno, no tengo tiempo para enrollarme, pero bueno, los primeros parterres estos sí son parterres de brocado, son famosos parterres de brocado que están inspirados en motivos orientales de Damasco, de esta zona, ¿no? Tenían ese exotismo y estaban siempre al lado del palacio. Esto está hecho desde la parte de arriba del palacio, que ahora veremos, y fijaros que aunque hay jardines a ambos lados del parterre de brocado, la traza principal en el segundo plano ya se amplía para que no tengamos una sensación de que el jardín se estrecha demasiado. En el fondo sí, pero cuando quiere el diseñador, pero de momento no. Y hay más, porque además bueno, yo tenía ahí 41 años, mira, fíjate, tenía hasta pelo y todo, pero bueno, si os fijáis en la terraza que está más cerca del palacio, está ligeramente inclinada. Yo tuve la suerte de recorrer este jardín solo, porque llegué a las 9 de la mañana, un día de entre semana, y que orvallaba. Y aquellos paisanos no me querían dejar pasar, y yo, s'il vous plaît, que vengo aquí y tuve esa suerte, Y cuando pasaba por esa primera terraza, las fuentes que hay en la segunda, perdón, que esto va al revés, esas fuentes que veis ahí en segundo plano, dan la sensación de que están inclinadas, cosa que no puede ser porque el agua no permite ese efecto, pero eso es porque esa primera terraza está inclinada. O sea, es parte de una utilización de recursos que este hombre luego en Versalles multiplicó. Trabajó en Saint-Claude, en Marly, en Saint-Germain, que hizo una terraza inmensa, en montones de jardines franceses de la época de Luis XIV, que, como os digo, había mucho dinero en la corte y se hacían ese tipo de cosas. Francés hasta la muerte. Y fíjate que estos pintores que os traigo aquí, Nicolas Poussin, era amigo de Lenotre. Estos son, ya veis las fechas, cuadros paisajistas. De ahí nos viene el nombre, y de ahí viene el nombre de una tendencia de jardines. Pero es que es paradójico porque se fijaban en los
en los pintores del siglo anterior, es decir, a partir de 1730 y poco, que es cuando el paisajismo se desarrolla en Inglaterra, lo que veían, lo que querían hacer era esto precisamente, ¿no? Muchas veces son escenas inventadas, monumentos que no existen o perspectivas incluso hasta forzadas, y esos elementos luego se incorporaron en el paisajismo británico. El de arriba de la izquierda es San Juan en Patmos, y es un fragmento, no está. Pero fijaros, precisamente una de las características principales de este tipo de pintura, sobre todo en esa época, era la profundidad que tenían estos cuadros. Y eso luego se hace y se imita en el paisajismo británico. Con permiso. Esta cerveza que es sin alcohol. Bueno, Con cloro. con marihuana. Bueno, muy rápido, porque no puedo, me pararía 1000 millones de horas en cada cosa. El paisajismo, como digo, empezó en los años 30 del siglo XVIII, 1770 y pico, con unos arquitectos que empezaron, pero sobre todo, y eso podéis leer, podéis informaros de lo que queréis, es una revolución también política y social. Es decir, ahí había un rey alemán que no quería estar en Londres y tal, y hubo un grupo de personas, los Whigs, que dijeron, no, nosotros tenemos que reivindicar nuestra esencia británica y desde luego no podemos estar afrancesados ni siquiera con los jardines. Mucha de la gente, porque eran grandes tenedores de tierras, tenían unas mansiones enormes y criaban ganados y tenían unas extensiones enormes, claro, alrededor de sus mansiones. Y como no había casi corte o se aburrían un poco, muchas veces pasaban tiempo en esas propiedades, y de alguna manera surgió también la moda de empezar a darles un cierto sentido que no fuera el francés. Se destruyeron muchísimos jardines barrocos en el siglo XVIII en Inglaterra. Muchísimos, es una pena, pero bueno, apenas hay tantas. Y este rapaz que veis aquí es Lancelot Brown, y tenía el apelativo de capability, en el sentido de que tenía la fama de llegar a ver a los clientes y decir, uy, sí, aquí mira, aquí hacemos esto. ¿Qué era lo que hacía este hombre? Este hombre lo que hacía era crear masas arboladas, vistas a través de esas masas arboladas, y como vimos en los cuadros de Poussin, construían incluso ruinas, o sea, pues un castillo en ruinas o un monasterio en ruinas, para que tuviera aquello como una prestancia, como era antiguo y tal y cual, y generaban también esa profundidad de la que hablábamos antes. Y uno de los recursos para que no hubiera una interrupción entre la casa, los jardines que había alrededor de la casa, que eran generalmente más elaborados, y las tierras donde estaban a lo mejor las ovejas o las vacas pastando y el resto de la finca, surgió el ajá, que se llamó así, porque desde donde tu posición de la casa no te das cuenta, hasta que no te asomas, es ese muro que veis ahí, y ese pequeño dibujito que os hice muestra lo que es decir, si tienes un muro o un seto, hay determinadas vistas que se te ocultan, y de la otra manera los animales no pueden entrar, digamos, en el jardín noble, y tú sí puedes disfrutar de las vistas que tienes afuera, ¿no? Bueno, abajo hay un elemento que es también de ese movimiento, del movimiento paisajista, y que es algo tan contemporáneo que a mí me asombra tenerlo ahí. Al final de este siglo, Capability Brown falleció primero, y Humphrey Repton, que fue también muy famoso a finales del siglo XVIII y principios del XIX, que aparece en ese grabado. Esa era una especie de tarjeta de visita de él. Y por primera vez aparece la expresión landscape gardener, jardinero de paisaje, donde nosotros luego cogimos el nombre, ¿no? Habría mucho más que contar, pero bueno, arquitectos de la talla de William Kent o de Charles Bridgman, son muy famosos, y por ejemplo Lord Burlington, que era riquísimo, y era una de esas generaciones que de jóvenes, para acabar su formación, hacían el Grand Tour
Entonces se iban a Italia, se iban a Grecia, conocían bueno, las obras clásicas, se venían cargados bueno, ellos no, pero en el barco estatuas, cuadros, todo lo que pillaban y rapillaban. Entonces tenían una visión bastante cercana de esa cultura más mediterránea, más clásica, que en las Islas Británicas no había, y claro, no había móvil. ¿Cómo voy a ver si en Google si esto no lo podían? Tenían que ir. Y bueno, de esa manera también incorporaban muchas cosas de esta. Y parte de esa influencia fueron la arquitectura de Palladio, que fue un arquitecto también clásico, y que se recuperó mucho en este tiempo a través de estos arquitectos. Esto es Sturge, y es el ejemplo que suelo utilizar para cuando me dicen que el jardín paisajista, su naturaleza es imitar, a la naturaleza, con N mayúscula. No es así, no es así. Los jardines paisajistas son cuadros en 3D, es lo que son. Y entonces incorporan, bueno, ahí tenéis una representación del Panteón de Agripa, de Roma, y este tipo de puentes inspirados en Palladio también se hacían. Lo que pasa es que ese lago hubo que hacerlo. El riachuelín que pasaba por ahí fue represado en su momento y estudiado cómo iba a afectar, qué amplitud tendría, y así se creó. Incorporan, a pesar de ser jardines del 18 paisajistas, por ejemplo, tiene un groto magnífico, una gruta heredada de los jardines del Renacimiento, que estás, la ventanita casi a ras del agua, con lo cual tienes una visión inmensa. Y por ejemplo en la película famosa, yo creo que más famosa que la novela, Orgullo y Prejuicio, hay un momento en que los dos ahí pelan la pava en un templito que hay en una columna, Mari, qué guapa estás, hija. Pero es en este jardín, por ejemplo, ¿no? Y es una pasada que se utiliza todavía. Nos arrastramos, porque es que tengo que seguir, porque si no os vais a dormir, a través ya del 19, pero bueno, en un hito importantísimo como es Central Park, que es como, no lo sé, exactamente no lo sé, 100 y pico veces mayor que el Campo de San Francisco, por ejemplo, ¿no? Y Low Olmsted, que es el arquitecto, junto a Vaux, que fue el arquitecto que diseñó los puentes, 30 y pico puentes, viajó al Reino Unido a ver cómo podía inspirarse, en qué podía inspirarse. En Estados Unidos todavía no había demasiado en qué, sobre todo de estas dimensiones. Y visitó este parque, el Birkenhead Park, que está cerca de Liverpool, y que fue diseñado por Joseph Paxton, y que es se considera el primer jardín, el primer parque del mundo, en el sentido de que fue el primer parque que tuvo un presupuesto municipal para su ejecución. Los otros son heredados de propiedades reales normalmente, o parques de caza, como Hyde Park, que fue un antiguo, estaba ligado a la abadía de Westminster, pero era un coto real de caza, que, fijaros, para los ingleses, yo claro, ¿qué voy a decir yo? Se abrió al público en 1640 y pico, o sea que real y todo, pero de repente la gente ya podía acceder a esas propiedades, cosa impensable hasta después. Y como veis, las curvas, la manera de entroncar los caminos, de crear los lagos, ya estaban presentes en este jardín de Paxton, que fue el que hizo el Crystal Palace en la Exposición Universal de 1852, el famoso Crystal Palace, y que sirvió a Olmsted para la inspiración del Central Park. O sea que heredamos a través del Atlántico unas formas. Voy a hacer un pequeño paréntesis, pequeño, porque si no hablo de Portugal, que es mi amor de los amores, pues no quedo tranquilo. Y bueno, hay alguna pequeña bibliografía, como veis ahí en la esquinita, el juguetito, como no, pues es un taxi portugués, que son así, un Mercedes negro con el techo verde, o era, que ahora ya debe ser todo cosa ubérrima. Y esto es de mediados del 18, es de 1700 y pico, cuando justo antes del terremoto, que fue por esas fechas,
y es el Jardín Botánico de Ayuda. Está encima de Belém, donde está la Torre de Belém, famosa, el monasterio de los Jerónimos, famoso, que por cierto tiene un claustro cuyos brazos cruzan desde las esquinas y no desde el centro de las arquerías. Y se hizo solo una parte, como se hizo solo una parte del palacio que pretendían los reyes de Portugal. Parece ser que en esta zona se sintió muchísimo más el terremoto y ellos dijeron no lo hacemos aquí, nos vamos a Queluz, que fue el jardín luego. Y fijaros que, bueno, pues tiene también bastante clasicista, y hay incorporaciones, como pasa en todos los jardines están vivos, se les incorporan cosas y tal, y los parterres que veis, los parterres que son como tales, en la esquina superior izquierda, son parterres Art Deco, es decir, de los años 30 del siglo XX, pero bueno, que se incorporaron. Es un sitio precioso, precioso, tranquilo, o sea, es una maravilla poder visitar eso, y luego bajas a la pastelería esa, te comes un par de natas de esas, con un café de esos portugueses que son increíbles. Y bueno, por hacer un mosaico también ahí aparece un baldeán así más jovencín. Bueno, y el tiempo pasa para todos. ¿Qué vas a hacer? ¿Tenía hasta pelo? Y son algunos ejemplos de Portugal. Pues arriba en el centro y a la izquierda es Casa Mateus, la casa que aparece en la botella del vino rosado del mismo nombre, con unos pináculos, y que tiene un jardín que está rodeado por los campos de vides, es decir, tú estás disfrutando de tu propiedad de esa manera. Y tiene un túnel de verdor, ahí lo veis, los jardineros, y yo lo vi además, no sé ahora, pero bueno, no hace tanto de esto, o sí, bueno, lo podan a mano, es decir, tienen la escalerita y clac, 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 a mano, quiero decir, a tijera de mano. El interior está ahí en el centro. Os muestro también abajo a la izquierda Busaco, que es un lugar mágico que muchos conocéis, un palacio neomanuelino y con unos jardines maravillosos que además te pierdes y descubres más y descubres más y descubres más. Este es un parterre circular que hay al lado del palacio, pero vamos, que yo me perdí por los sitios, entré en las casas de los jardineros. Tiene un vía crucis, los que estuvisteis ya un vía crucis que sube a Cruz Alta, que llaman, va por un camino empedrado, y son casetas con los 14 pasos del vía crucis hechos en terracota a tamaño natural. De manera que tú miras por la puerta y como tiene una ventana cenital, ves eso iluminado, bueno, es una maravilla. Y las dos de la derecha es el jardín botánico de Coimbra, otro lugar maravilloso que visité 1000 veces, no, pero bueno, muchas prácticamente solo. Entonces, claro, eso es un placer. No es que me moleste mucho la gente, pero bueno, si hay chiquillos y perros, sí. Entonces, bueno, es parte ya, más en serio, es parte de la actividad recolectora que Portugal, la colonial, tenía. Porque tenían en África, tenían en el oeste de la India, tenían cantidad, y traían a estos jardines árboles para ver, bueno, por supuesto, Brasil no te digo. Entonces, bueno, es un sitio súper interesante que tengo que ligar al Jardín Botánico de Ayuda que vimos antes, porque para diseñarlos, trajeron a un italiano, Domenico Vandelli, que ellos rebautizaron como Domingos, en vez de llamarlo Domenico, no les debía salir, bueno, Domingos Vandelli, vale. Ponme una nata de esas, y me da igual. Y abajo en el centro tenemos otra vez el fantástico Palacio del Marqués de Fronteira, al lado de, vamos, en Portugal, y eso es una casa do fresco. No tenemos aire acondicionado, bueno, pues cuando aprieta mucho en verano, nos metemos aquí, que nos pongan el té y las pastinas y todo eso, y yo lo comprobé, o sea, la diferencia de temperatura, pero igual son 6 o 7 grados, si no más. Entonces, bueno, tiene la decoración, y ya veis que abajo hay unos azulejos que no son cualquier cosa, no cuentan cualquier cosa, cuentan historias, porque repitiendo lo de antes, como no había internet, ni había televisión, tenían que entretenerse con algo, y ya sabéis que las mujeres, desgraciadamente, estaban muy relegadas, incluso en estas capas sociales, a muy pocas cosas. Cierro paréntesis y vuelvo a la mitad del 19, esta vez con un jardín
que bueno, es Clifden Gardens, uno de mis favoritos en el Reino Unido, y que bueno, está ahí desde 1600 y pico, pero bueno, digamos que las grandes transformaciones que nos interesan y que vamos a ver son de mediados del 19. La casa se quemó 2 veces y al final, en 1852, Charles Barry, que es el arquitecto que hizo las casas del Parlamento, nada menos, de Londres, hizo la casa. Entonces, es un jardín de jardines, es decir, tiene espacios por todos los lados, vas por aquí, vas por allá. Arriba a la izquierda es el Lawn Garden, que siento que me haya pillado con el cambio de planta de flor, porque está la tierra sin flores, pero bueno, abajo veis una balaustrada que se trajo de tener unos 60 metros entre pitos y flautas, más bien entre flautas, y se trajo de Italia para poner ahí, por ejemplo. Y un jardín de inspiración oriental, que no llaman un jardín japonés. ¿Tengo un jardín japonés? No. Es un water garden, pero es un jardín de inspiración oriental. Se ve en el pabellón y se ve en las glicinias, que por cierto, esto era julio y estaban remontando. Se llama remontar cuando una planta vuelve a florecer después de haberlo hecho en su época primavera normalmente. Y Clifden es una enormidad. Entonces eso fue lo que se construyó a mitad del 19 y que dice que es una villa italiana. ¿Una villa? ¿Para cuántos? Y bueno, esta esplanada, fijaros que la ventaja que tiene tener una propiedad en Inglaterra que tenga una cierta altura, en este caso sobre el Támesis, una cierta altura que te permite esas vistas. Y esta esplanada que está hecha con esos parterres del 19, es una preciosidad, acaba, digamos, en esta estatua que es el rapto de Proserpina, un clásico que he buscado, no tiene digamos, un simbolismo exacto, hasta donde yo sé. Y bueno, pues crear esos espacios después de todo lo que tienen detrás es increíble, o sea, es un lujazo que no te cuento. Y bueno, ahí hacía frío, se nota que el jardinero tiene algo de frío, pero bueno, vamos a dejarlo para que tal. El 19, por supuesto, no estoy leyendo notas ni nada, porque ¿para qué? Bueno, nada. Aún así me enrollo como las persianas. Es importante en la segunda mitad del 19 el tema de la época victoriana respecto de los jardines, porque se llega otra vez a una sobrecarga de todo, de efectos, de ornamentos, era una cosa exagerada. Y como veis, y os decía al principio, se toman elementos de aquí, de allá. Ahí en ese grabado veis que hay un templete en el fondo, que es un poco, bueno, remedio del paisajismo. Hay balaustradas, hay jarrones, el jardín en macetas es muy importante en la época de la época victoriana. Hay estatuaria, en fin, hay una serie de elementos que están traídos de aquí y de allá y muchas veces apelotonados demasiado. Claro, esto dura lo que dura porque Victoria, si no llega a ser por Isabel II, es la que más reinó en el Reino Unido, con perdón de la redundancia. Y a la izquierda os pongo dos pequeños detalles del Regent's Park en Londres, que es un sitio que merece la pena visitarse y que tiene una zona que es completamente victoriana, y ahí tenemos las decoraciones, cómo se hacían, parte de los ornamentos que tienen, y que sale esta zona victoriana de este parque en la película El discurso del rey. Hay una escena donde va el rey caminando con su logopeda en una zona de neblina. Merece la pena, no por el rey, sino por el otro paisano que lo hace de muerte. Bueno, pues es en ese jardín. Y al final de ese ciclo, del ciclo victoriano, aparece esta figura bueno, impresionante, de una dimensión tremenda. No quiero ser machista en la ornamentación de juguetinos, pero los únicos que tengo de niña, de hace 50, 60 años, pues son eso, jofainas, lecheres y este tipo de cosas, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Y el mantelín quedó muy curioso aquí. Bueno, esta señora es un hito en el jardín británico y es la que ha
digamos, influenciado. Si estuvisteis en Inglaterra y veis esos bordes, que veréis luego un ejemplo, esta señora fue la que lo puso en marcha, recogió parte de la tradición y lo elevó a una categoría superior. Incluso su apellido se pronuncia Jekyll, y en muchos textos que lees en Inglaterra, no fuera de Inglaterra, te pone la pronunciación, porque la tendencia es decir Jekyll. Entonces, bueno, para que no haya confusión. Y este libro, que es un tocho considerable, se dedica a eso, a ornamentos de jardín. Jarrones, estatuaria, balaustradas, edificios, escalinatas, estanques, fuentes, todo está en ese libro, que yo os traigo un pequeño ejemplín, lo veis a la izquierda, que son las orangeries. Luis XIV tenía una gran orangerie, porque tener cítricos era un signo de poder, en Versalles lo tenía. Y luego esos se hicieron, vimos una preciosa en el Parque de Luxemburgo, Ana, Carlos, ¿os acordáis? Había una orangerie que bueno, preciosa. Y esta, en concreto, es del arquitecto que trabajaba con Gertrude Jekyll. Formaron una pareja muy, muy fructífera, porque él se encargaba, digamos, de la estructura del jardín y de las escalinatas o lo que tuviera que llevar, y ella se encargaba de toda la decoración vegetal, que era, bueno, tremendamente interesante, como digo. En ese libro que veis está la orangerie que veis arriba a la derecha, y esa la fotografía, le hice yo la foto, con lo cual ahí sigue. Fijaros, en fin, hay que sostenerlo con unos muretes, hay que dotarla de unas escalinatas, todo eso está decorado. El propio edificio es una pasada de evocación clásica. Y abajo un pequeño ejemplo, estuvimos tú y yo en Euston Lodge, que es un jardín abandonado, pero que tiene también este tipo de elementos. Esto es de Harold Petel, que también fue un arquitecto que trabajó sobre todo en jardines. Desde esa loggia se puede ver un eje decorado con bordes a ambos lados. Y bueno, vamos avanzando un poco en el siglo XX, ya entramos casi en los años 30, bueno, casi no, esto es del 31, y la traigo a colación porque esto es una revista de Estados Unidos, está editada en Massachusetts. Y ese concepto, House Beautiful, se contrapone a las aburridas y oscuras casas victorianas. Cuando la gente se da cuenta que en una casa puede entrar más luz, puede haber más color, menos oscuridad, etc., llaman a ese concepto House Beautiful. Y para mí tener este pequeño ejemplar en casa, que ya casi lo tienen comido es súper interesante. Y por ejemplo esto se dedica sobre todo a casa, pero tiene 15 arbustos para el jardín de roca, ¿no? Y esas 4 columnas corresponden a 4 partes climáticas de Estados Unidos. Unas se recomiendan para California, otras para el norte, etc. Bueno, y aparecen ahí diseñadas. Y el propio paisajista, arquitecto paisajista, realiza este artículo donde, bueno, el título es, jugando un poco con las palabras, un jardín, bueno, de fácil cuidado, pero bueno, el juego de palabras es otro. O sea que ya de aquella pedían que los jardines, como me piden todos mis clientes, que no tenga que mantener mucho, Y bueno, vale, a ver cómo me arreglo. Saltamos a Portugal, porque esto es la Fundación Serralves en Oporto, es la sede del Museo de Arte Contemporánea. El arte en Portugal es femenino, y está en una antigua propiedad que es de las pocas veces que se justaponen la edificación y el jardín Art Deco. Y eso es de una valía tremenda. Además está muy bien conservado, muy bien conservado. Este es el eje central. El edificio, en algunos de los textos, se define como una radio de baquelita. Puede tener esa forma. Lo que pasa que el color para este jardín no es el blanco, que es el del Art Deco, sino que es rosa, que hace juego con el pavimento blando que viste los caminos. Y hay
se ve en el centro y uno asomando por ahí. Había en ese momento, cuando hice la visita, una exposición de Tony Craig, que es un arquitecto contemporáneo maravilloso. Y en esos años 30 se crea un jardín donde tuve la suerte de trabajar. Esto es Eltham Palace, como se ve ahí, que tiene parte de decoración art déco, lo cual también es muy difícil, porque los ingleses en gastronomía meten lo que haga falta, roban de todos los lados. Yo escuché al ministro decir que el plato nacional británico era el pollo tikka masala. Es cierto, ¿eh? Quiero decir, y no se come mal en las casas. Pero bueno, que en decoración admita a alguien meter algo, y encima francés, porque sabéis que hay una rivalidad clásica entre ellos. Pero bueno, aquí era así. Y yo, por ejemplo, me encargaba una vez a la semana de la decoración floral de 5 de las estancias del palacio, que es una ruina de un palacio Tudor donde se crió Enrique VIII, y que luego en los años 30 compraron unos hipermillonarios, el matrimonio Courtauld, que se enriquecieron a base de el novísimo rayón, el textil, muchísimo dinero. Y ahí hicieron un edificio que no es especialmente art déco, pero la decoración de la sala principal sí lo es. Por eso son en blanco, y por eso todos los arreglos florales eran en blanco puro. Muy interesante. Y bueno, ahí estoy con la Head Gardener, y quiero matizar aquí. Vamos a ver, en Inglaterra el Head Gardener y el Senior Gardener, que soy yo, son prácticamente dioses. Es decir, no se pone, con perdón, que no quiero insultar a nadie, a un ingeniero técnico agrícola no lo ponen de Head Gardener. Tienes que tener una carrera y tienes que tener una experiencia para llegar a eso. Y por ejemplo, la Asociación Nacional de Head Gardeners, no era mi cargo el de ella, que sabía la de Dios, o sea, sabía muchísimo. Teníais que tener 5 años consecutivos de experiencia como Head Gardener para poder entrar en la asociación. Con eso os lo digo todo. Y yo tuve esa experiencia maravillosa, y además, quiero decir, no ibas en plan trajecín o curiosín como voy hoy, sino que ibas ahí porque estabas trabajando con esa gente. Fijaros la espalda cómo te puede quedar de estar ahí horas y horas, y la gente te preguntaba con una veneración que yo, la verdad, la recordaré toda mi vida. Y el resultado de esos trabajos que veis ahí tienen como el resultado este borde mixto. Esto es un borde mixto, sobre todo de plantas herbáceas y de algunas plantas más arbustivas o menos herbáceas. Este es el de este palacio, del Eltham Palace, donde yo trabajé. Esta era una antigua parte del foso que rodeaba al castillo, y es una cosa que se incorporó en los 90, es decir, aunque eso es un monumento nacional de primer orden, esto pertenece al English Heritage, que es el equivalente a patrimonio en España. Pero no se les caen los anillos por decir, bueno, vamos a incorporar un nuevo elemento que, oye, no, por favor, aquí es, no tocayo, bueno, vamos a ver, depende de cómo, ¿no? Entonces, aquí tenemos ese ejemplo. Fijaros los contrafuertes que mantenían el castillo, del que solo queda un hall gótico que se ve ahí un poquito. Y como mi interés enorme en el movimiento moderno del jardín en Inglaterra, que es el que se da en entreguerras, bueno, pues mi tutora del máster que hice ahí en Retail College me regaló el libro este de tapa gris de Modern Garden, que es una maravilla, y tiene una dedicatoria preciosa, además, que bueno, añade, dice, also, a student I shall always remember. A un estudiante que siempre voy a recordar. No sé si es en el buen sentido o no, pero bueno, ponerlo puso. Y este, bueno, es el mismo borde, digamos, un poco más avanzado ya en verano, con esos sedum, Herbstfreude, con perdón, hay helenium, hay gramíneas ornamentales. Es decir, este tipo de elementos tienen un dinamismo que le da durante casi todas las estaciones, salvo en invierno, un dinamismo especial. Un jardín famosísimo de Vita Sackville West, que también pertenece al movimiento moderno, pero que es un jardín personal porque lo diseñó ella. Estos eran 2 aristócratas también forrados hasta las patas, y bueno, pues es un jardín que esto lo cuida el National Trust.
que es una organización privada, por cierto. Lo visita la gente como es algo impresionante, y tiene, por ejemplo, un jardín, famoso jardín blanco, que puso un poco de moda los jardines monocromáticos, pero sobre todo en el blanco. Fijaros esos setos que dibujan espacios, ese circular, por ejemplo, o el de abajo de la izquierda, que no es un solo seto, son dos setos. Podía ahorrarme uno, pero el efecto de esos dos es importante para crear determinadas perspectivas, y cuando paseas por él te das cuenta del cambio, y amaneces en una puerta y eso es un jardín, y sales por la otra y es otro espacio. Es una maravilla. No puedo enrollarme. Saltamos a Portugal, y la Fundación Gulbenkian, que conoceréis, tiene unos jardines de Ribeiro Telles, que es un discípulo de Caldeira Cabral. No sonará de nada, pero me da igual. Y es un jardín de los años 60. Se permitió que la fundación se asentara en una parcela pública, con el compromiso de que el jardín fuera de alta calidad y que pudiera ser público. De modo que no estamos ante algo que tengas que pagar una entrada. Para ver la colección de arte sí, pero es un jardín público. Y el nivel de ejecución es un jardín muy de los 60, el nivel es impresionante. Si no lo visitasteis, que alguno lo habréis hecho, hacedlo por favor. Quiero mencionar, porque no me queda más remedio, y además es que fui parte de la Real Sociedad de Horticultura, que se refiere a la horticultura ornamental, también a la de huerta, pero es sobre todo de la ornamental, que es una institución famosísima, que tiene muchos miembros y que edita unas cosas tremendas. Tiene una biblioteca fantástica, donde por cierto está mi libro de Jardines Clásicos de Asturias. Para mí es un gran honor, y donde he consultado miles de veces parte de esos fondos. Y bueno, hacen muchas actividades, las hizo, esos de mediados del 19, en los jardines de Kensington, que están al lado de Hyde Park, y que son los jardines donde vimos aquel mar de flores cuando la princesa Diana falleció. La gente puso en su residencia de Kensington, y ahí se hacían unas exhibiciones de tal. Y es por supuesto la entidad que organiza el Chelsea Flower Show, que os sonará, porque bueno, hace unos años incluso ya lo ponen en el telediario. Oye, inauguran el Chelsea Flower Show, fue la reina, con el sombrerín ese color pastel tan mono que le quedaba. A Carlos no creo que le quede igual. Y en España, lógicamente, de lo más importante, no voy a decir lo más, pero de lo más importante es la jardinería hispanoárabe. La Alhambra de Granada tiene espacios que son únicos, y son, no exagero, de lo mejor del mundo islámico. De lo mejor del mundo islámico. Voy a hacer un pequeño paralelismo que quizá a lo mejor se entienda mejor. Un patio como este, que es el patio de los Arrayanes, que no tiene más que espacio, 2 setos de arrayán, 2 fuentes en la cabecera, el Salón del Trono en este lado, y al fondo la Torre de Comares, que tiene proporción áurea y que se refleja en el agua como debe ser, porque el cielo tiene que reflejarse en el espacio que es sagrado para mí. Este tipo de espacio es comparable a esos jardines que tanto nos llaman la atención, japoneses, con esas piedras y rastrillados, con las olitas del mar. Pues es lo mismo, es una depuración absoluta, es algo que por simple es maravilloso y magnífico. Antes vimos el de los leones, bueno, era una infografía, y este es el patio de los Arrayanes, como os digo, o patio de Comares por la torre. Y cantaba Juan de la Encina cuando se tomó Granada, algo así como: de tales reyes vencidos, honra te debe ser dada, oh Granada ennoblecida, por todo el mundo nombrada. De tales reyes vencidos, no eran unos pipiolos, no eran unos salvajes, no eran unos que se podía despreciar. Era una cultura que ya, y sobre todo la reina Isabel, no quería entrar a la fuerza en Granada, no quería de ninguna manera, como no entraron en la Alcazaba de mi Málaga. Pero quiero decir que consideraban el enemigo en la valía que tenía, porque era una cultura de un desarrollo flipante. La religión mandaba, ya se marchó, me parece, el pater.
Y bueno, ese tipo de tradición andaluza, bueno, pues se ve en muchos sitios. Arriba a la derecha es el Palacio de Viana, que se caracteriza por tener 12 patios, ese tipo de pavimento que se llama de chino cordobés, es típico andaluz. Tenemos un ejemplo de Forestier, que fue un jardinero o jardinista, en la época se llamaba, a principios de siglo, que fue llamado a España para reformar el Parque María Luisa, y que hizo una joya, ese grabado es de una joya que hay en Ronda, en la Casa del Rey Moro, que es un jardinín de nada, pero que es una preciosidad. La foto de abajo del centro es de ese jardín, y la de abajo de la derecha es de la Casa de Sorolla en Madrid, que la pongo por esa influencia andalucista que recibimos, como veremos enseguida, antes de que vayáis a tomar la cervecina. Y bueno, de España, poner algunos ejemplos. Abajo a la derecha tenemos los jardines de Cecilio Rodríguez, que fue un hombre importante antes y después de la Guerra Civil, y que tiene sus propios jardines, que envidia jardines de Cecilio Rodríguez, que los cierran por la noche. Bueno, yo ¿qué más quisiera? Rubió y Tudurí, abajo a la izquierda, hizo muchísimos jardines y editó un libro que es un alegato hacia el jardín mediterráneo, el Jardín Botánico de Madrid, que todos conoceréis, al lado del Prado, y que vino de migas calientes cuando se recibían las plantas de ultramar. Es un jardín, además, que recibió la visita de Napoleón, y Napoleón, que yo vi hace poco la película esta no recuerdo el director, bueno, pues esta la película sobre la vida de Napoleón, y la pobre Josefina la ponen en su palacio de Malmaison, que lo compró en 1799, la ponen a la pobre penando y ahí en la oscuridad. Es mentira, penaría por Napoleón, no digo yo que no, pero desarrolló unos jardines en la Malmaison que ya no quedan, maravillosos, o sea, y luego es una persona, otra mujer, a la que se debe todo el desarrollo de los rosales modernos, híbridos de té sobre todo, que se llaman, que son los de mayor flor, mayor fragancia, etc. Los hibridó y los desarrolló ahí, con Reduté, que era su ilustrador. Hay miles de láminas de eso que consiguió. Y Napoleón le mandó, porque las encontró, unos tubérculos de dalias que había en el Jardín Botánico de Madrid, se los mandó allí, y también desarrolló una serie de dalias, en fin, para qué tal. Asturiesis, y mira, Tomás, esto es un homenaje a un narciso que tenemos en Asturias, que se llama Narcissus asturiensis, y que bueno, he querido, ya que estamos en febrero, el tiempo que florecen los narcisos, dedicarle eso. Y es la portada para una pequeña parte de los jardines asturianos. Estamos casi acabando, no se me desesperen, y en la sencillez está el mensaje. Es decir, esto es la Gonzala, en Soto del Barco, y es un jardín en pendiente que el terreno obligó a hacer en terrazas, conteniendo partes del terreno, haciendo escaleras, y esta es, cuando les construyeron la carretera general, que no pasaba por ahí, la balaustrada que mira, bueno, pues al estuario del Narón. Y veis, aunque está un poco perdido, que hay una serie de líneas que nos dan una intención. Luego tenemos una balaustrada con unas vistas de las que disfrutar, y una intención hacia adentro de dar una serie de formas, que es lo que es un jardín. Lo que tuviera o no tuviera, pues bueno, puede ser. El jardín, para mí, más considerado de Asturias es el jardín del Palacio de Valdesoto en Siero, que bueno, hicimos esta reconstrucción del parterre principal a pelo, allí, midiendo, y luego mi ilustradora lo tradujo a color, y es una maravilla de lo que fue en su momento. No queda nada, y además tengo que lamentar que al reconvertirlo en un fartódromo, se llama, donde se va a comer les bolas, eso sí, pues llamaron a un famoso dueño de un famoso vivero de Madrid, y dijo, de partes de este parterre que estáis viendo ahí, bueno, esto sobra. Y nadie dijo, oye, no sobra nada, sobras tú en todo caso. Y se cargó parte de estos elementos. No hay derecho. Pero bueno, y este es el gladiador de los Borgia, representado en cemento.
Claro, hoy está hecho polvo, pero había varias esculturas en cemento y como sabemos, porque yo lo sé por mi hermano Luis, lo sabe todo de eso, el cemento a principios del siglo XX era un elemento que servía, bueno, a Manuel del Busto, por ejemplo, para hacer molduras, etc. Claro, no había que tener un cantero ahí 40 horas, se hacían unos moldes y este vino de esa tradición, es decir, en ese momento era puntero esa estatuaria. El mármol podía serlo también, pero esto lo era. Y este rapaz ahí, en pelota y en esa postura, digo, pero ¿de dónde salió? Y yo buscaba, fíjate que de Gertrude Jekyll tiene montones de estatuaria, no lo encontraba por ningún lado, Comenté esta anécdota 1000 veces. Y de repente viene, en la portada de Lola, viene el príncipe Carlos de Inglaterra, en su casa de Highgrove, y detrás tiene uno de bronce como este. Escribimos a la casa de Su Alteza Real, claro, y nos contestaron, como británicos, nos place mucho decirle que este es el gladiador de Borgia que se encontró en 1500 no sé qué, bueno, algo así. Y esa es la anécdota. Es un jardín que tiene una cantidad de elementos maravillosos. Ese es el parterre principal. Yo conocí al jardinero que hacía estas cosas y decía que sus primeros recuerdos eran limpiando hierbinas en el jardín con su padre. Era una devoción lo que tenía por este jardín. Lo que pasa es que la falta de dinero hace que estos elementos se pierdan y no hay un National Trust como hay en Inglaterra para decir, no, espere, que me hago cargo yo. No lo hay. Esto abajo a la derecha es el túnel de verdor que está hecho de magnolios y donde hay estatuaria también hecha en cemento, estatuaria clasicista. De Selgas tengo que nombrarlo, aunque bueno, pues lo conocéis perfectamente. Ese plano también es mío, hecho a pinrel y lloviendo, pim pim pam pam, y luego pasado a la ilustradora para que lo... Es un jardín maravilloso, único, y sobre todo porque está en un estado de conservación que ya quisieran muchos. O sea, esto es un ejemplo de verdad de cómo un jardín se puede conservar cuando hay parné, y aquí lo hay, en perfectas condiciones y además de una manera, lo digo en otros casos, en que los dueños no pudieron disfrutarlo, porque determinados volúmenes de árboles o de elementos vegetales ellos no podían. Hay un rododendro, por ejemplo, de 3 metros y pico, que es que en primavera se pone que es para pedirle matrimonio, no sé cómo decir. Por supuesto, Evaristo Valle, este y el anterior, están declarados jardines históricos por el Principado de Asturias. Yo cuando hice el libro de Jardines Clásicos de Asturias, le escribí al Principado y le dije, mira, yo creo que habría que incoar una serie de expedientes para ver si algunos de estos jardines necesitan protección. Y me contestaron algo así de que ellos, que no les dijera tonterías, más o menos. Pero luego yo asistí a una primera reunión en Madrid que hizo el Ministerio de Cultura para instar a las comunidades autónomas a hacer un registro de jardines y declarar los que fueran merecedores de ellos como históricos. Se hizo, está aquí Rodrigo Álvarez Brecht, que hizo toda la catalogación, y se presentó, 50 y tantos eran, Rodrigo, ¿no? Por ahí, y se dio la categoría de históricos a 16. Alguno de ellos, en mi opinión, no lo merece, pero bueno, se les dio. Yo creo que... Yo creo que fueron menos, ¿no? ¿Crees que son menos? Yo creo que sí. Yo creo que no. Te los digo si quieres de memoria. No, tira. Perdona, que es tu campo, ya lo sé. Pero bueno, este es un jardín ya. Vamos avanzando. Bueno, nada, por poner algunos ejemplos. El Parque Francés de Ferrera, que me tocó restaurar en 2004 o 2005. Otros ejemplos como bueno, el Parque de la Ballina en Villaviciosa, con esas influencias andalucistas. El Parque del Conde de la Vega del Sella, que también está declarado histórico. Y no quiero dejar de nombrar no el Campo San Francisco, sino el Bombé, que siempre defiendo que es un espacio que debería conservarse con un primor absoluto y que no tiene ese cuidado para nada, no lo tiene. Y bueno, es una pena. Ahí atrás se ve el antiguo palacete de Concha Eres, que hoy está la sede del Banco de España. Algunos ejemplos de jardines de los que podremos hablar quizá algún día con más detenimiento, jardines asturianos, que están todos en mi libro, por supuesto, y que forman un patrimonio enorme.
ornamentos que hay en esos jardines, y por destacar uno, arriba a la izquierda, aunque está hecho polvo ahora el sitio, es como Villa Adriana, o sea, la villa de uno de los 3 emperadores de origen hispano de Roma. Tenía columnas alrededor de su jardín, y esto, bueno, esto es en Trago, en Teverga. Bueno, sí. Un pequeño apéndice, no me voy a enrollar mucho, pero simplemente para recibir, digamos, toda esa herencia de siglos que muchas veces fue privada y que sigue siendo a partir de determinado momento, sobre todo a partir de Central Park y de la remodelación de Napoleón III de París, que es el París monumental que conocemos ahora, y que se llenó de bulevares, de parques, se habilitaron el Le Bois de Boulogne, etcétera, etcétera. A partir de ahí lo público empezó a tomar un rango grande, y llegamos a ejemplos como este de Ámsterdam, el Gasfabriek Park, bueno, de una pareja de paisajistas femeninas interesantísimas, lo que el Rijksmuseum de Ámsterdam, y que antes estaba lleno de coches de circulación y que se ganó para la gente, incluso como presentación del propio museo. Este, que siempre lo pongo mucho, el Reichstag, que tiene detrás del fotógrafo, que en este caso soy yo, hay un parque de 200 y pico hectáreas, pero al hacer la delantera, cuando se reformó, hizo Norman Foster la cúpula, no eligieron una plazadura, como los otros 2 ejemplos que vimos, no eligen una plazadura. La plazadura, señores arquitectos, perdón, José Ramón, no es obligatoria, es lo único que digo. Y hay ejemplos que, vamos, no es que lo diga yo, ahí tenéis, ¿no? Y volvemos a Duisburg, de donde partimos al principio, porque fijaros cómo está imbricado lo que es el parque, el paisajismo, con esa herencia industrial. Es impresionante. Esto está hecho desde el alto horno, que te dejan subir sin que haya unos recorridos de peligro, te dejan subir y claro, tienes unas vistas impresionantes. Y luego el propio arquitecto paisajista, en las antiguas tolvas de almacenamiento de porquerías o de materiales, hizo esto que consideramos muchos de nosotros verdaderas obras de arte, y es paisajismo puro y duro. Por último, en Londres se rehabilitó toda la zona de King's Cross, St. Pancras, que eran muchísimas tierras, edificios abandonados, y esto se rehabilitó para el público, lógicamente con un desarrollo urbanístico que pagó parte de esto. En el equipo partido, bueno, en fin, no me voy a enrollar, pero solo un detalle: este tipo de jardines necesitan, como otros que hemos visto, un mantenimiento. No vale que el paisanín vaya por ahí, quite 4 ortigues y pode un poco. No vale, hay que tener jardineros de verdad, y no los tenemos. Y aquí sí, y encima hay que tener ese presupuesto para hacerlo, porque si no tienes presupuesto no lo puedes hacer. Así estamos algunos de los jardines. No quiero nombrar incluso alguno cercano a este sitio donde me siento. Bueno, en fin, parte de ese rollo. Y bueno, perdonadme el narcisismo, pero quiero decir, ¿cómo llegamos aquí? También yo, ¿cómo llegué hasta aquí? Tienes que llegar a partir no solo de fuentes escritas, sino de ir a los sitios. Tienes que ver esos sitios y tienes que sentirlos personalmente. No vale la fotina, no vale. Hay que ir, incluso en invierno o cuando sea. Y, por ejemplo, en la central de arriba estoy haciendo el primer jardín público de gramíneas, exclusivamente de gramíneas ornamentales de Asturias, que se dejó perder y que era, que voy a decir yo, y fiu mío, una maravilla. Estos son 2 ejemplos de jardines que hice y que coincidió. Bueno, pues esto se desarrolla a partir de una zona vacía. Trabajo con un carpintero para hacer el pabellón ese japonés, y luego encuentro que Burle Marx tiene un jardín que responde a esas características. No es al revés, no me inspiro, podía haberme inspirado, que no está prohibido. Y esto pasa también en este tipo, este es un jardín enorme, donde hice todo el diseño de absolutamente todo. Las peraolas, el pavimento, la fuente, hasta la piscina. Le presenté 6 modelos de piscina a la paisana, que no había manera de que dijera que sí. Y ahí estoy en el centro arriba trabajando con mi Antonio, que me lo comía, que era el que puso piedra a piedra, ese pavimento de chino cordobés. Acojonante, perdón, no lo puedo decir de otra manera, me perdonáis. Y por último, esto es parte de la idea para la glorieta que está al lado del Palacio de los Deportes.
y que veremos a ver lo que me hacen. No, es verdad, es triste, pero es verdad, a ver lo que hacen, porque no... Por ahorrar 5.000 euros en 4 millones me parece que cuesta todo el rollo, imagínate, no me lo van a hacer, creo. Y bueno, quedan muchas cosas en el tintero de gente que me gustaría nombrar y mencionar, pero bueno, hay uno que por supuesto no puedo dejar, que es para mí maestro de maestros, que es Russell Page, un paisajista de mediados del 20, que hizo maravillas y que tengo este libro que ya está descatalogado y que para mí es una auténtica maravilla. Como es tarde, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias por esta... Bueno, yo creo que esto efectivamente tiene que estar en el IDEA. Es que yo pensaba que íbamos a hablar de geranios y cosas de esas, pero no, esto realmente es importante. No, lo reitero, me siento feliz de esto y alguna cosa más tendremos que pensar próximamente, ¿verdad? Pienso yo que sí, ¿no? Si usted quiere. O querremos. Se agradece, la verdad. Nada, aunque es un poco tarde, pero bueno, siguiendo la costumbre de la casa, si alguien quiere hacer alguna pregunta, prometiendo el conferenciante que va a ser breve en las respuestas, pues adelante. El conferenciante y los que pregunten también. Haré lo que pude, dijo el labriego. El jardín de la catedral, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar yo no lo sé, eso depende del cabildo catedralicio. ¿Qué te han prometido? Estudiarlo. Y lo de la iglesia piensa en siglos, que a mí me encanta eso, fue una de las respuestas. ¿Alguna pregunta más? Sí, alguna más había por ahí, sí. Sí, quería preguntarle cuál es... ¿Puede haber un nexo entre ese imaginario, digamos, ese origen legendario del paraíso en Babilonia, con los acadios, etcétera, y se puede entroncar quizás con una tradición india de los antiguos Vedas, quiero decir, digamos, el origen de la civilización europea viene del Indo. Me imaginaba yo que podía haber algún nexo quizá en esa idea primigenia del paraíso, porque también hay unos jardines muy curiosos en zonas de la India cerca de Atlantis. Sí. Podía haber algún nexo. Conozco poco la relación con India, desde luego la relación con los acadios. Por ejemplo, el primer jardín conocido no era acadio, porque es de las civilizaciones más antiguas que conoces, pero es de la primera aqueménida, de Ciro II el Grande, que era hijo de Ciro I, que no debía ser tan grande, porque el grande lo tenía, el primer jardín conocido. Y por supuesto, de esa zona de Persia es de donde tenemos muchas más influencias. De la India no me suena tanto, aunque en este mundo de viajeros todo se conectaba. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Me gustaría saber qué criterios has tenido para el diseño de jardín o paisajístico, como sea, de la fava, que está dando tanto que hablar la modificación de toda esa zona. Entonces, desde el punto de vista del jardín que has pensado para ahí, ¿qué criterios has tenido en cuenta? Bueno, yo, lógicamente, en el trazado, la forma y la relación de pasos de cebra, que muchas veces, cuando pones agua ahí, yo no tengo nada que ver. Lo mismo que en la rotonda que hemos visto, yo no tengo nada que ver ahí, eso es la ingeniería la que lo hace. A mí me dan un espacio y sí es cierto que me encontré en los dos casos con soluciones que ellos hicieron para presentar el proyecto al ayuntamiento, a quien fuera, muy casposinas, muy de mediados del 20, muy tal. Yo pregunto, oye, ¿puedo alterar esto? Y si se me contesta que sí, así lo hago. Entonces, el criterio de la fava, por ejemplo, es un criterio de salón, de un sitio donde puedas encontrarte a gusto, de modo que está arropado con unas plantaciones específicas para ello y con un arbolado que no es demasiado grande, porque el espacio tienes que compensarlo, no puedes poner un tilo que va a crecer 30 metros en un espacio de esas características y con efectos que tengan sucesión de estaciones, en primavera, en verano y en otoño sobre todo. En invierno las siluetas de los árboles desnudos también son buenas.
Y en la otra sí me presentaron también un proyecto realmente era inadmisible. Entonces yo les dije, oye, esto hay que... Y entonces ahí lo que sí hicimos, porque no solo la rotonda, sino todo lo que hay alrededor, introducir muchísima masa arbolada, restar mucho prado. Y con eso ganamos sostenibilidad, porque cuanto más masa foliar hay, más oxígeno tenemos, más controlamos la temperatura, más agradable se hace el paso de vehículos y de personas, y se arropa un poco lo que es un elemento de tráfico. Y además tiene en esas dársenas que puse la forma contemporánea que yo creo que le corresponde a un jardín de nuestra época. De modo que es sostenible en el fondo, en su concepción, y en su forma es contemporánea. Sí. Yo quería preguntarte sobre los proyectos que tienes con los paradores, que por fin te dieron la posibilidad de que presentases unos proyectos en ellos. Y tu opinión sobre el de San Marcos, donde creo que se deshizo los jardines impresionantes que había. Sí, bueno, yo participé en estos meses en un proyecto de restauración de paradores que ganaron unos arquitectos, pero que es un lote que corresponde a la provincia de Cáceres y el de Oropesa, que está en Toledo, pero muy cerca de Cáceres. Y ahí hicimos unas restauraciones, hicimos unos informes de estado, etcétera, y bueno, es algo muy interesante. El tema del paisajismo en los paradores españoles es muy diverso, y desde luego el de San Marcos de León, eso es un crimen, o sea, un jardín que tiene una entidad, y que además corresponde al edificio al que acompaña, que es lo que tiene un jardín de calidad, borrarlo porque la razón eso me parece un crimen. Eso no se hizo ahora, se hizo hace unos años. Pero bueno, hay muchos otros paradores que se han restaurado, 39 creo en esta atacada, y creo que por lo menos está bien. Y además en el concurso, casi por primera vez, se pedía un paisajista. Tenía que haber un paisajista. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Pues sin más preguntas, reitero las gracias por esta magnífica conferencia. Encantado.